Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este maratón de padres primerizos de Soy tu Pediatra. El día de hoy hablaremos de un tema súper importante y que ya hemos venido hablando a lo largo de estos días de transmisión, pero que muchas de ustedes nos han pedido repetir, y es la estimulación del bebé de 0 a 3 meses en el área motriz y cognitivo. Hoy aprenderemos la importancia de esta estimulación y cómo lo debemos hacer correctamente para ayudar a que nuestro bebé logre las metas de desarrollo que debe lograr durante este tiempo. Recordemos que a través de una correcta estimulación es que nuestro bebé comienza a aprender el entorno, a conocerlo y a poder, digamos, vivir o sobrevivir en él. Y esto lo logra a través de nuestra ayuda y toda la estimulación que nosotros le damos. Para hablar de este tema y conocer todo acerca de él, hoy tengo dos invitadas súper especiales. Las dos se llaman Carolina y una de ellas ya ha estado con nosotros en nuestro programa, así que recibamos nuevamente a Carolina Toro, quien es médica fisiatra, y a Carolina Serrano, quien es médica neuróloga infantil y actualmente docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, el CES y la Universidad de Antioquia. Bienvenidas, qué rico tenerlas el día de hoy. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Las mamás nos han preguntado y nos continúan preguntando mucho sobre este tema. ¿Y qué tal si para comenzar les contamos un poquito, sobre todo aquellas que apenas están conectando, qué es la estimulación cognitiva y motriz? Que les despejemos un poquito esas dudas, qué abarca, qué parte de nuestro cuerpo, el cuerpo del bebé, es las que abarca. Bueno, mira, realmente antes de hablar de estimulación debemos diferenciar cuáles son las áreas que se desarrollan inicialmente en el bebé. Estamos hablando de un bebecito desde que es un recién nacido en los primeros meses de vida. Y la forma más práctica de hablarlo es básicamente de 4 ítems en los que nosotros nos centramos para mirar cómo está siendo el desarrollo de ese bebé. La motricidad, es decir, todo lo que tiene que ver con el movimiento, pero esa motricidad se divide en dos, que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. Tenemos también el lenguaje y el área de la socialización. Esos 4 son los aspectos grandes que nos hablan de cómo va evolucionando ese aprendizaje y ese desarrollo neuronal, que no necesariamente requiere que la mamá haga cosas específicas para la estimulación, sino que es necesario que la estimulación sea adecuada, y la estimulación adecuada no implica unos ejercicios específicos, sino que implica una correcta relación con el entorno. Vamos a poner un ejemplo. Está muy claro que una de las principales acciones para la estimulación del ítem socialización es hablarle al bebé cuando está despierto. No existe mejor ejercicio de estimulación que aprovechar el momento de la lactancia cuando el bebé está despierto y mira a la mamá, a mirarlo y hablarle. Eso no es un ejercicio específico, eso está innato en la interacción del bebé con la mamá, y lo mismo pasa con las otras áreas en estos primeros meses de vida, donde básicamente lo que se ve en el día a día, lo que se hace de utilizar los momentos en los que el bebé está despierto para mostrarle juguetes, para hablarle, ponerle música, moverlo, tocarlo, el momento del baño, son esos lo que algunos llaman ejercicios de estimulación, que realmente no vamos a llamarlos durante esta sesión ejercicios, porque no es una lista de chequeo de cosas que yo tengo que hacer, de mover para acá, mover para allá, subir, no, es realmente aprovechar el momento en el que el bebé está despierto para interactuar con él, y esa interacción es suficiente tanto para lo cognitivo, que fue la pregunta puntual, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia, la atención, el lenguaje, y lo motriz, que como habíamos dicho se divide en grueso y fino. Claro, esto es súper importante porque muchas de las preguntas que nos han estado haciendo en redes y a través, pues, de los puntos de contacto que tenemos de Soy tu Pediatra es: me da mucho susto porque es un bebecito de 0 a 3 meses, es mi recién nacido, es algo que yo quiero súper proteger, y qué tal que me equivoque y entonces en un mal movimiento, porque todos entendemos o malentienden por estimulación lo que tú acabas de decir, que es el ejercicio, moverlo, cargarlo, o ponerlo en una posición X o Y, y lo pueden llegar a lastimar. Entonces lo que nos dicen creo que es súper importante y cierra una de las dudas que teníamos. Entonces pasamos de llamarlo ejercicios a pasarlos a, digamos, actividades durante el día. Que ahí podemos entrar a hablar, yo creo que de uno súper importante que hemos hablado durante todo este tiempo, y es el contacto piel a piel, que viene a ser uno de los ejercicios de estimulación más importantes, ¿no? Sí, pues definitivamente el contacto con la mamá, o en su defecto, si no está la mamá, pues el cuidador principal, va a fortalecer el vínculo afectivo, va a favorecer el desarrollo de un apego seguro,
y de esto digamos que va a conllevar un montón de otras áreas, ¿cierto? Y estimular otras áreas, entonces sí es muy importante, ¿cierto? Que la mamá lo cargue, que si lo quiere portear, lo portee, porque digamos que va a desarrollar esta parte que es el vínculo afectivo. Hablemos también de una cosa, porque en lo mismo que acabamos de decir, y es de pronto no puedo o me da miedo, digamos, llegar a porrear a mi bebé, hacer un mal ejercicio, y ya que acabamos de decir que esta estimulación temprana es muchísimo más de hacer actividades, de aprovechar el contacto, aprovechar esos momentos que están despiertos, ¿desde qué momento en realidad puede empezar la mamá a hablar, digamos, de estimulación temprana con ese bebé? Porque muchas dicen lo puedo hacer entonces desde que nace, desde que me lo entregan o desde que me lo llevo a la casa o a partir de los 15 días. ¿A partir de cuándo realmente podríamos empezar a hacer esta estimulación? Es que, como decía Caro, son actividades que se hacen todos los días, ¿cierto? Entonces, desde que tenemos un recién nacido que no tiene ninguna condición adicional de salud, que está estable, que se lo llevan los papás para su casa, pues las actividades básicas que un niño necesita es la lactancia, entonces fortalecer la lactancia materna, que la lactancia se dé de una manera apropiada, es fortalecer el vínculo, como les decía, entonces que la mamá lo cargue el tiempo que lo quiera cargar. O sea, los niños no se resabian, los niños no se van a malcriar por estar cargados, al contrario, un niño viene de estar 9 meses en el vientre de la mamá, entonces lo más lógico es que va a querer estar cerca a la mamá, ¿cierto? Entonces en los brazos de la mamá va a sentirse cómodo, cálido, entonces que lo carguen. El momento del baño, como decía Caro, es un momento muy especial porque también podemos, mediante el masaje, mediante el agua, estimular la audición, la visión, todos los sentidos con una cosa básica que es el aseo, ¿cierto? Mientras lo vestimos y lo masajeamos, entonces son actividades muy básicas, ¿cierto? Que si las hacemos con amor, que con calma, sin irlo a poner en una posición inadecuada, seguir mucho pues como ese sexto sentido que nos dice, no, pues no lo voy a poner en una posición que a mí no me parece como natural, no, sino como todo muy sencillo y muy básico. Con eso, en estos primeros meses, el niño va a tener. En estos ejercicios, y tú bien lo dices, creo que también es una de las preguntas que siempre nos hacen en redes sociales, y es ¿quién debería estimular al bebé? ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos a ver que sobre todo en las principales ciudades o incluso pues no, en muchas partes ya hay los centros que se llaman centros de estimulación. Entonces, ¿qué es lo que tiende a pensar la mamá? La mamá tiende a pensar que tiene que pagar por hacer esta estimulación. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que piensa una mamá? Pues no tengo los recursos o no lo puedo hacer, ¿qué hago? ¿Puede una mamá, y con todo lo que han dicho yo diría que la respuesta es que sí, pero es mejor que ustedes la validen, puede ser una mamá en su casa con los elementos que tiene, una estimulación temprana de todos los sentidos para que así procure ayudarle a lograr sus metas de desarrollo? Mira, la respuesta es sí, y lo vamos a hacer lo más coquito posible. El cerebro del recién nacido, aunque no es realmente cierto, hagan de cuenta que es un lienzo en blanco. Y es un cerebro que tiene un aprendizaje que se llama dependiente de la experiencia. Es decir, un niño que es sometido cuando es recién nacido persistentemente a un estímulo doloroso, aprende que todos los estímulos duelen y de esa manera se defiende. Si el niño, por el contrario, todo el tiempo tiene estímulo ruidoso, aprende que ese es el mundo y de esa manera se desenvuelve y de esa manera responde. Entonces, cuando el bebé nace, aunque para nosotros es tan tonto o tan obvio cosas tan simples como las que Caro expresaba, el baño, el masaje, el porteo, es un bebé que nunca ha sido besado, nunca ha sido acariciado, nunca ha sido cargado, nunca se le ha puesto ropa. Todas esas experiencias que es lo del día a día, del cuidado normal, esa es la estimulación. ¿Qué es lo que pasa con los centros de estimulación temprana? Que nuestra sociedad ha cambiado mucho, el tiempo que las madres pasan con los bebés es más corto, las madres regresan al trabajo antes. Si nosotros comparamos nuestra sociedad de hoy con la de hace 50 años, la mamá estaba las 24 horas del día con su niño. Hoy esto, digamos, no es posible en muchos casos, entonces aparece la creación de una necesidad de que si yo no estoy, alguien más esté haciendo lo que yo debería hacer.
pero está demostrado que estas cosas del día a día, del cuidado natural, es lo único que el bebé necesita. En contra de esto, o sea, el otro extremo es el niño que es no deseado, que la mamá no lo alimenta, que la mamá no lo carga, que no lo quiere cambiar, que tiene el pañal sucio el día entero y la mamá no lo voltea a ver, que es un tema ya muy extremo. Allí sí podríamos estar hablando de que hay un problema en el proceso de estimulación, pero en el cuidado normal del día a día, empezando porque el recién nacido duerme 18 horas al día y cuando se despierta es para comer o porque tú lo estás bañando, no necesita nada más. Es muy importante que no importa lo que te ofrezcan como técnica de estimulación temprana, todos los estudios claramente y bien desarrollados han demostrado que cuando esos niños llegan a los 5 años, su capacidad cognitiva es idéntica al niño que nunca entró a ninguno de estos, digamos, grupos de estimulación. No porque no sirva, sino que el fin último no es hacer de este niño un niño superior. ¿Qué hacen los grupos de estimulación? Las mamás tienen esa sensación muy positiva de que están haciendo algo por sus bebés. Entonces parte de esa ansiedad y esa angustia de no estoy haciendo, lo voy a porrear, estoy haciendo lo innecesario, baja y el vínculo mejora mucho, muchísimo, porque es una mamá que se siente muy positiva con respecto a la acción que incurre en su bebé. Pero la estimulación, o sea, si tú me dices qué le vamos a decir a una mamá que le puede hacer en su casa, ámelo y cuando esté despierto, juegue con él. Eso es suficiente. Perfecto. Bueno, hablemos un poquito de cuáles son los logros, porque volvemos a lo mismo, es a todas aquellas preguntas que nos hacen las mamás, partiendo de cuáles son los hitos o metas del desarrollo o logros del desarrollo que todo bebé al terminar el primer trimestre debería haber logrado. Y que son básicos, que nosotros incluso como tú decías, o como tú decías ahorita con esos pequeños ítems de estimulación que podemos hacer, digamos, no son tan fáciles de detectar para nosotros o que quizás los vemos demasiado, no sé, así debe ser, es lo normal de todo niño, pero que en realidad se convierte en una meta de desarrollo, como es el tema de levantar su cabecita, empezar como a tener un equilibrio, digamos, para su etapa. O sea, ¿qué es lo que debería esperar una mamá en el área motriz? Iniciemos por ahí como logro al culminar el primer trimestre. Bueno, si hablamos estrictamente de los 0 a los 3 meses, estaríamos solamente encontrando el ítem de el control de la cabecita. Es decir, cuando cargamos al bebé, ya el bebé no se va así para los lados o para atrás, para adelante, no hay necesidad de estarlo sosteniendo, sino que el niño ya al estar cargado va a tener la cabeza erguida. Ese sería como el logro de motricidad gruesa en este tiempo, porque es un periodo muy cortico de tiempo. En esto que ustedes nos decían ahorita, que son actividades básicas, ¿qué es lo que, porque toda mamá diría, es lo normal del proceso evolutivo del niño? ¿En qué momento yo puedo detectar que no se está logrando esta meta de desarrollo, que es mantener su torso erguido, como lo acabas de decir? ¿En qué momento puedo decir yo puedo hacer X o Y actividad adicional, como en el baño, tratar de, no sé, tratar que se sostenga o ponerlo en la camita de alguna manera para hacer que al terminar ese primer trimestre efectivamente el bebé esté cumpliendo este objetivo? Lo que pasa es que más importante que lo haga, como decía Caro, no es simplemente cumplir una lista de chequeo y ya, sino por qué no lo ha hecho. Si al terminar este trimestre, los 3 meses, el niño no está sosteniendo la cabeza, tengo que hacerme esta pregunta y debo consultar. De hecho, el niño debe estar en un programa de seguimiento donde, si la mamá no lo ha visto, un profesional de la salud se haya dado cuenta de esto, ¿cierto? Porque si no lo ha hecho, me decía Caro, es que es la evolución natural, entonces algo está pasando. ¿Será que es un niño que no está recibiendo la estimulación, pero la estimulación es que se está quedando en una cuna todo el tiempo y nadie lo carga, nadie le habla, nadie le canta, ¿cierto? Por muchos motivos. O es que hay algo, hay una enfermedad, un trastorno que debemos diagnosticar y que debemos tratar para determinar si este logro es posible o no. ¿Qué pasa al culminar ese primer trimestre en el agarre? ¿Vemos alguna evolución también en el agarre, en abrir y cerrar sus manitos, en sus piernitas? ¿Qué otra evolución podemos ver que sea como, digamos, evidente, pero que para ustedes como médicos, como profesionales de la salud, cuando van en ese proceso de desarrollo y crecimiento que, como tú dices, debe cumplir una mamá,
en su programa, también deben ser, digamos, de revisión constante, de que se está evolucionando en ese crecimiento? Mira, hagamos de cuenta que el bebé empieza muy abiertico en sus extremidades y en la medida en la que va evolucionando más o menos hasta el quinto o sexto mes logra estar acá. ¿Eso en qué se resume? En que la mayoría del patrón de movimiento se ubica en esta zona, en el recién nacido, incluyendo las manitos y las piernitas. Cuando se van acercando al segundo mes, ellos ya son capaces de llegar hasta acá, no agarran voluntariamente los objetos, porque casi todos los movimientos que son de este tipo fino son movimientos que no son voluntarios, son muy reflejos o lo que llamamos unos movimientos que son generados sin estímulo. Cuando se están acercando al tercer mes, deben llegar sus manitos aquí a la mitad y es donde ellos empiezan a jugar con las manitos aquí, lo que llamamos la línea media, empiezan a jugar con ellas, pero aún no se las agarran y pueden agarrarse las ropas y jalarse las ropitas, que es cuando se jalan el babero, pero no porque tienen la intención de jalárselo, sino porque lo encuentran y los bebés tienen un reflejo que al tener una sensación en la mano cierran. Eso se llama una aprensión. Si ese reflejo persiste y persiste, todo lo que ellos toquen hace que la mano se cierre, entonces no podrían lograr ese agarre voluntario. Ese agarre voluntario empieza más o menos alrededor de los 4 meses. Que, digamos, en neurodesarrollo intentamos no obligar al niño a que logre una meta a tal edad, sino que nos prendemos las alarmas cuando a tal edad no ha logrado lo que debe lograr. Entonces, por ejemplo, a los 3 meses, si el niño todavía no tiene un agarre voluntario, que por ejemplo tú le pongas un juguetico y él intente agarrarlo, a los 3 meses eso no nos preocupa mucho, pero que al 4.º mes, todo lo que yo le ponga y en este estímulo el niño cierre, es decir, que todavía se va a demorar mucho para ese agarre, esa es la alarma. ¿Y una mamá qué podría hacer? ¿Podría empezar a ponerle objetos, empezar a estimular el sentido del tacto o definitivamente es esperar a que el niño vaya consiguiendo su meta? Mira, si nosotros hablamos de que, por ejemplo, quiero que mi bebé logre el agarre, ¿qué es lo que normalmente hace una mamá? Le besa las manos durante el baño, roza la ropita cuando lo están vistiendo, cuando le aplica el aceitico, la cremita, lo toca. Eso es lo único suficiente. Otra cosa muy diferente es cuando el niño tiene una anormalidad, donde ya nosotros no hablamos de estimulación, sino de terapia, ¿cierto? Porque ya la terapia sí son una serie específica de ejercicios para una necesidad específica que tiene este niño porque tiene una deficiencia. Y hay que entrar a mirar si la deficiencia es grave porque el niño sufre de una enfermedad o, como dice Caro, muchas veces lo que ocurre es, por ejemplo, que el niño, la mamá tiene que ir a trabajar, es una mamá soltera, lo deja con la vecina que se lo cuida y el niño simplemente está siendo alimentado, lo cambian y ya. ¿Cierto? Que ahí la deficiencia sería por falta de estimulación, pero mientras haya una interacción adecuada no se requiere ningún ejercicio específico, es esa evolución natural que los niños van logrando solitos. Hablemos un poquito, Caro, ahora de, en estos 3 meses también se dice que el bebé es capaz de identificar algunos rostros, sobre todo aquellos que le son más familiares, y no solo identificarlos, sino de hacer un seguimiento de ellos. Pero muchas mamás también esperan que un niño de 3 meses, pues, entonces haga un paneo completo de lo que está pasando, hasta dónde es normal ese seguimiento de los rostros, es solo normal con aquellos rostros que son conocidos. ¿Qué es lo que una mamá puede esperar? Porque muchas veces lo que hacemos es que por la presión social queremos que ya mejor sea una visión 360, pues, y que el niño ya identifique absolutamente todo lo que hay a su alrededor. Entonces, ¿qué le podemos decir a una mamá para que esté tranquila en este sentido? Bueno, digamos que en esta etapa la visión pues es limitada, ¿cierto? Entonces, a la mamá en los primeros días la va a reconocer sobre todo por otras cosas, por el olor, por la voz, ¿cierto? La voz es súper característica, pues es el primer recuerdo que va a tener el niño de esa etapa en el vientre, y posteriormente pues empieza la visión a mejorar. Tampoco es que no vean nada, ¿cierto? Pero es una visión muy limitada. Entonces cada día el niño empieza a mejorar esta área y digamos que empieza a adquirir habilidades, ¿cierto? Pero va a ser algo limitado, ¿cierto? Él sí hace un seguimiento del movimiento, pues define luz, oscuridad, define ciertos colores, pero es limitada, ¿cierto? Tampoco se trata de estimularlo entonces con
un montón de cambios de colores, que no sé, que colores fuertes o que colores pastel, o de lo contrario que entonces solamente ve rojo y negro. No, se trata es lo mismo, ¿cierto? No se trata de hacer para obtener un resultado, sino pues como hacerle cómodos esta transición, ¿cierto? Del vientre a la vida exterior, ¿cierto? Para que el niño se sienta cómodo, se sienta feliz, ¿cierto? En esa interacción que está teniendo en el juego con su mamá, con sus hermanitos o sus cuidadores, pues se sienta bien. Entonces, ¿qué colores o qué estímulos visuales tendría que ponerle yo a mi hijo, pues al estar recién nacido y en su cuarto? Pues básicamente los que me gusten a mí, ¿cierto? Y el niño, pues nada de esas cosas, pues es que es tan básico esos primeros días del niño que pues con el amor y con las otras cosas irá desarrollando pues como todas sus habilidades. Perfecto. Pasemos nuevamente, digamos, a otros de las metas o logros que va adquiriendo este bebé en estos primeros 3 meses y hablemos un poquito de lo que llamamos el balbuceo. Entonces, en estos 3 meses también empezamos a ver que el niño, en esa adquisición de nuevas metas, digamos que entramos a hablar del lenguaje sin ser el lenguaje, porque sabemos que el bebé aún no habla, pero trata de hacer unas imitaciones. ¿Qué es importante en este balbuceo? Porque como tú decías, son actividades súper normales del día a día que nosotros hacemos incluso con el bebé, pero que ahí también hay algo súper importante, y es que debemos intentar hablarle lo más elocuentemente posible y pronunciando bien, para que el bebé también empiece a imitar, pues digamos, sílabas y sonidos correctos. Bueno, Vivi, mira, realmente sí es lenguaje, ¿cierto? Porque el lenguaje está desde el nacimiento. Lo que pasa es que no es esto que estamos haciendo nosotros, es el lenguaje para su edad. Y ese proceso de lenguaje en los primeros 3 meses nos dice mucho, sobre todo de la salud auditiva, que nos preocupa, y es uno de los pilares de salud que hay actualmente en Colombia, es identificar muy tempranamente a los niños que no tienen una audición adecuada para que ese lenguaje precisamente no se nos retrase. En ese lenguaje básicamente se pueden valorar 2 cosas grandes: que emita sonidos y que esos sonidos sean reactivos a. Entonces hay niños, por ejemplo, que conversan y le alega, como dice la mamá, me alega. Yo le cambio el pañal y él me alega y me responde. Es la emisión de sonidos, pero es una emisión de sonidos que es reactiva a algo, al momento en el que está interactuando con alguien que le pone música o le habla o lo mira. Y hay otro de los ítems que es un poquito más específico y se ve más en el área clínica cuando los profesionales están mirando a los niños, y es el tono y la prosodia, que son unos componentes de ese sonido que se emite, y es básicamente niños, por ejemplo, que el sonido es muy grueso, como si estuvieran ronquitos, o que no fluctúan esos sonidos, sino que todo el tiempo es así derechito, como si fuera un robotcito, que el sonido no cambia, que empieza a generar unas alarmas. Pero lo más importante en estos primeros 3 mesecitos es que haya algún tipo de respuesta. Hay niños que hacen... Hay otros niños que... Hay otros que solo sacan la lengua pero emiten un sonido. Eso es lo importante. Cuando nos preocupamos, cuando ha llegado los 3 meses y la mamá nunca lo ha escuchado, solo hay llanto, ¿cierto? Es el único sonido que emite, y tú le preguntas a la mamá, ¿él conversa contigo? Sí, él conversa conmigo, no así, pero yo le hablo y me responde, me mira, es atento, yo sonrío, me sonríe y algún sonido emite, que no necesariamente es porque esté imitando a la mamá, sino que hace parte de ese proceso de desarrollo de la interacción social. En estos primeros 3 meses, la socialización y el lenguaje van muy pegaditos. La forma como el niño interactúa con el otro no es tocándote el rostro o haciéndote una mala cara, sino haciendo algún tipo de sonido. En eso que acabas de hablar, creo que hay 2 cosas importantes, y es parte de lo que, digamos, hacemos en consulta previa antes de tener estos espacios, y es... Uno, el de la sonrisa social, y es una de las partes de, digamos, también del desarrollo del niño, y es que lo dicen por ahí, el niño que no se ríe o que no tiene una sonrisa social no va a ser una carcajada, es una sonrisa social, también es una alerta. ¿Es esto cierto? Sí, es muy, muy, muy importante porque la sonrisa social es de esas primeras metas que te dicen que el bebé tiene empatía por el otro. La empatía implica interés, y si hay interés, hay interacción.
Cuando el niño no sonríe, no es porque el niño sea mal geniado, no es porque el niño es malacaroso, básicamente la falta de sonrisa es la falta de interés por aquellos que lo rodean, sean los familiares o no sean los familiares. Y eso es un signo de alarma supremamente importante porque nos está hablando de que hay algo que se está rompiendo en el proceso de desarrollo normal que hace que el niño, su entorno, no lo está comprendiendo. Porque la comprensión normal del entorno implica que cuando aparece otro, me llama la atención porque hace un sonido, porque se mueve, porque tiene colores y yo reacciono de una manera. La manera de reaccionar adecuadamente es, yo te sonrío, tú me sonríes. La manera inadecuada es, nunca me sonríes o solo lloras, solo hay llanto o no te intereso. Entonces yo miro al bebé a la cara y el niño me esquiva la mirada todo el tiempo, yo lo llamo, él no me busca, él no me mira, no hay ningún tipo de interés. Puede parecer algo normal, pero a los 3 meses la atención que el bebé presta a un estímulo, especialmente cuando alguien le habla, es clara y debe haber algún tipo de respuesta. Si el niño no genera ningún sonido, pero sonríe, quiere decir que hay interés, quiere decir que hay empatía y yo me puedo quedar tranquilo y darle un ratico más para que genere los sonidos. En esta sonrisa social, si yo no la evidencio en ese lapso de 3 meses, es una alerta en la que yo debería consultar inmediatamente a un especialista o puedo esperar un tiempito más para consultar. Yo diría que es importante consultar, ¿cierto? Porque precisamente por eso están estas listas de chequeo, no para alcanzarlas, sino para detectarlas a tiempo y consultar. Puede que un niño se nos demore un poco más, o sea, no decimos a los 3 meses esto se tiene que cumplir y ya no lo cumplirá si no lo hizo, no es para que nos afanemos a lograrlo, sino que, ojo, algo está pasando, en este momento hay que consultar y hay que detectar algo y ya en el seguimiento veremos, bueno, está un poquito más demoradito en lograr esto o no, ojo que algo está pasando y lo vamos a encontrar de manera temprana. Como decía Caro, por ejemplo, el tamizaje auditivo es algo supremamente importante porque si lo detecto de manera temprana voy a poder hacer intervención temprano y lograr que el desarrollo se dé de la manera usual. Si detectamos una hipoacusia a los 7 años, pues ya lo que no se pudo lograr, no se logrará posiblemente. Les explicamos un poquito a la mamá la última palabra que acabas de decir. Hipoacusia. Sí. La alteración en la audición para oír, ¿cierto? Si detectamos que un niño tenga no una sordera, puede ser una sordera, pero puede haber niños que no escuchan bien, porque me dicen, no, pero es que yo lo llamo y él voltea. Sí, pero es que puede que ciertos tonos no se estén escuchando y entonces el niño se demora en hablar o habla mal, y eso se puede deber a un trastorno en la audición. Entonces, si lo detectamos de manera temprana, por eso actualmente en Colombia hacemos tamizaje auditivo a todos los niños que nacen, para detectarlo de manera temprana y determinar si es algo que se corrige con un audífono, con ciertas cosas, y eso nos va a favorecer el desarrollo del habla, y el habla nos va a traer muchas otras cosas en la socialización, en el aprendizaje. Entonces, si esto se detecta a los 7 años, pues ya va a haber pasado mucho tiempo en el que pues probablemente hay cosas que no vamos a poder recuperar. Otra de las cosas que hablabas ahorita era el tema de la lengua, si no estoy mal. Creo que tocaste ese tema. Otra de las cosas que nos decía, digamos que nos ayuda como a promover el desarrollo de ese bebé, es ellos aprenden por imitación y que una de las cosas que se podría llegar a hacer era sacarle la lengua y esperar que él también haga lo mismo, porque esto nos marca una pauta en el desarrollo de crecimiento. Sí, de hecho hay unos sistemas que intentan calificar la atención del bebé con la imitación de rostros desde los primeros días de vida. Lo que uno espera es que la empatía, volvemos al mismo, la empatía es la base de la socialización, por lo tanto el interés por hablar. Y esa empatía hace que el niño, al ver el rostro, sobre todo si es un rostro femenino, eso está claramente establecido, los bebés de cualquier sexo prefieren claramente los rostros femeninos y sobre todo los rostros jóvenes, los que se parezcan a una mamá. Y tú le haces algunas muecas, él no necesariamente hace exactamente la misma mueca, pero tú sí esperas que haya algún tipo de movimiento, de reactividad. Lo que pasa es que el más obvio que se imita y más fácil es sacar y entrar la lengua. Si el niño no lo hace, no necesariamente estamos hablando de que hay un problema, porque puede que no imite,
porque está distraído con otras cosas. No es simplemente hacerlo y esperar a que él me devuelva el mismo gesto. Pero nosotros, digamos, ya en el contexto clínico, cuando notamos algunas anormalidades, como el niño que no sonríe a los 3 meses, el niño que no sostiene su cabeza a los 3 meses, el niño que no abre y cierra las manitos a los 4 meses, entre otras cosas, miramos la imitación de rostros para tratar de distinguir si es que el niño no tiene interés y lo que nos va a marcar la pauta es socialización, el lenguaje, no es capaz, y lo que nos va a marcar la pauta es más es la capacidad de movimiento y de pronto que algún nervio esté disfuncional, o el niño no me ve, y ya eso es otro ítem. Entonces, dependiendo de lo que uno encuentra en ese proceso, puede diferenciar la anormalidad y asimismo la intervención. Bueno, antes de continuar, porque tenemos ya muchísimas preguntas de muchas mamás y todavía tenemos mucho tema para hablar, les quiero recordar a todas las personas que están conectadas que pueden seguirnos a través de nuestro usuario @soytupediatra en todas nuestras redes sociales, y asimismo que si se han perdido alguno de los live que hemos tenido a lo largo de este tiempo, los pueden consultar en el canal de YouTube con el usuario @soytupediatra. Recuerden que tenemos 2 líneas de teléfono, una que es exclusiva para las personas que se encuentran en la ciudad de Medellín y quieren separar una cita a través de la IPS, y otro que es para asesorías o consultas virtuales, que es para aquellas personas que se encuentran fuera de la ciudad de Medellín, incluso fuera de Colombia, y quieren separar una cita con alguno de nuestros especialistas, los que han pasado por este set y desean ampliar alguna información sobre alguno de los temas que hemos tratado. Recuerden que esta semana tenemos una sorpresa súper especial para ustedes. No se la vayan a perder. A ustedes, mamás, no dejen de interactuar con nosotros, porque el jueves vamos a decir por fin quiénes son las ganadoras de la sorpresa de las que les hemos venido hablando todos estos días. Para continuar entonces, vamos a darle paso a las primeras preguntas. María Camila nos dice: mi chiqui de 3 meses ya se inclina para sentarse, ¿puedo ponerla en posición sentada? No hay ningún problema en ponerla sentada, no se le va a dañar la columna, no se le van a dañar las caderitas. Pues la pregunta es ¿para qué la vas a poner sentada? ¿Cierto? Existe una corriente muy bonita, a mí no me gustan pues como las teorías específicas, cerradas, solamente sigo esta teoría, okay. Pero hay una teoría que se llama el movimiento libre, y es dejar al niño que libremente vaya él ganando sus posturas corporales de acuerdo a cómo va ganando su fuerza, porque es algo evolutivo. Entonces no pasa nada, si lo quieres cargar sentadito, no va a pasar nada, pero tampoco se trata de estarlo sentando para que él aprenda a sentarse. No es necesario sentarlo para que lo haga, pero si por algún motivo se puede hacer, tampoco va a haber ningún problema. Juliana Rojas Ramírez nos dice: ¿la estimulación temprana es igual para los bebés prematuros? No. De hecho, volvemos al mismo concepto de estimulación versus terapia, ¿cierto? De hecho, el bebé prematuro está sobreestimulado, exageradamente estimulado. ¿Por qué? Porque tengo un bebé que nace antes de tiempo, con un cerebro que no estaba preparado para los estímulos a los que normalmente sometemos a un prematuro, en el contexto del prematuro que se queda hospitalizado. Estamos hablando de una temperatura que no es la ideal, ruidos, luces, tacto, dolor, porque se chuzan, se les toman muestras, se les pasan catéteres. Entonces son una serie de estímulos que son necesarios para su cuidado, pero recuerden lo que hablábamos al principio de un cerebro que aprende según la experiencia. Entonces lo que le sucede a los prematuros es que ellos aprenden muy bien, siempre y cuando su cerebro esté sano, pero aprenden de un montón de cosas que no deberían haber aprendido en esa etapa, sino mucho después. Entonces la reacción que ellos tienen a estímulos simples son reacciones o muy exageradas o muy desorganizadas, que hacen que sean niños que lloran más, que les cueste más conciliar el sueño, que regurgiten más la comida, que, como dicen las mamás, son más chinchosos, son más difíciles, son más demandantes. Entonces lo que hacemos no es estimularlos, sino tratar de reorganizar ese aprendizaje que tienen desordenado por medio de la terapia, no la estimulación. ¿Qué hace la terapia? Identifica la dificultad particular de ese niño y según esa dificultad particular genera una serie de recomendaciones. Ahí sí podríamos hablar de algunos ejercicios, si es en la parte de la motricidad, pero no es nada generalizado. Todo es dependiendo de la necesidad específica que tiene ese prematuro en particular.
Natalia Andrea Monsalve nos dice, mi bebé tiene 2 meses y medio, ya sostiene mucho la cabeza, yo le hago ejercicios para sentarse, pero él pone los pies y termina parándose. ¿Es esto correcto? Pues probablemente es que se está haciendo una tracción y el niño va a responder teniendo un reflejo extensor, ¿cierto? Entonces, pues no es necesario, ¿cierto? En algún momento, tiene 3 meses y medio, o sea, todavía no está en la edad en la que un niño va a adquirir el sentarse. Entonces, pues, como decía ahorita Caro, a veces entonces haciendo determinado estímulo, determinada actividad, activamos reflejos o cosas que trae el niño internamente y que no significan nada, ni bueno ni malo, pues simplemente el niño está respondiendo a ese estímulo. Viviana Berrío nos dice, siempre que esté despierto el bebé, ¿se debe hacer alguna actividad de estimulación o por momentos se pueden dejar que ellos se entretengan desde que estén tranquilos? ¿Cuándo es desde que estén tranquilos, cuando estén solos? La respuesta más incómoda pero más correcta es que hay que hablarles y hacer algo con ellos siempre que estén despiertos, ¿cierto? Porque el aprendizaje es dependiente de la experiencia. Lo que pasa es que no, como alguna vez una mamá me decía, no hay que entretenerlos, ¿cierto? No hay que tenerlos contentos, porque la vigilia es natural, ¿cierto? Lo que debemos tratar de hacer es establecer en esos momentos de vigilia, aprovecharlos para lo que tú como mamá y lo que la familia quiere inculcar en ese bebé. Si ustedes como familia quieren inculcar un ritmo de familia madrugadora o de familia trasnochadora, aprovechen los momentos en los que está muy despierto en la mañana, si quieren ser madrugadores, para jugar mucho, hablar mucho, ponerle música. Si quieren ser una familia trasnochadora, a las 8 de la noche póngale música, tóquelo, juegue. Entonces lo que uno hace durante la vigilia es esas cosas del momento de su desarrollo natural, aprovecharlos. Si el bebé está tranquilo, recordemos, o para aquellos que no lo saben, el bebé cuando se despierta tiene 2 fases. Hay una fase que se llama la vigilia tranquila, que es esa donde pareciera estar como explorando, está tranquilo, como pacífico, disfrutando. Y hay otra etapa que se llama la vigilia activa, que es cuando se mueven mucho, empiezan a buscarse la mano, a agarrar las cosas, a hacer sonidos. Esa vigilia activa, ahí probablemente no sea un buen momento para jugar, para interactuar, porque él solito ya, el cerebro es perfecto y ya se está estimulando. Pero en el momento de la vigilia tranquila, donde están apenas como en el despertar, ese es el momento ideal para hablarle, para tocarlo, para ponerle música. Cada mamá y cada familia tiene una dinámica. Hay familias súper activas, con mamás muy activas, mamás que tienen solo ese bebé, que tienen todo el tiempo, que cada que el niño se despierta, interactúan con él. Hay otras situaciones, mamás que no pueden estar presentes, familias pacíficas, familias más silenciosas, que probablemente en algunos momentos de vigilia dejarán al bebé tranquilo. Realmente no pasa nada si no estamos continuamente en toda la vigilia, es muy de eso que le nace a la mamá, que hace parte de la personalidad de la mamá y finalmente se lo va a transmitir a su bebé. Creo que tiene un poco de relación con lo que nos va a preguntar, o la pregunta que tiene Carolina Fajardo, complemento de la que nos acaba de hacer Viviana, y es ¿cómo saber si un bebé está sobreestimulado y qué consecuencias tiene a largo plazo en un niño? Pues es que es sobreestimulado. Probablemente es como decía Caro, es como interrumpir, digamos, esa rutina y ese ciclo que va llevando al niño. Entonces, pues como mamá uno debe conocer a su bebé, ¿cierto? Y como familia también tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que pues tenemos la licencia es muy corta en nuestro país, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues acercarnos a lo que es el día a día de la familia, ¿cierto? Entonces, pues ¿para qué hacer un montón de actividades? Pues como les decía ahorita, es muy poco probable que le vayamos a hacer daño a un niño simplemente con sentarlo, o que no ponerlo boca abajo pues se debe poner siempre en presencia de un adulto, pero no le vamos a hacer un daño, ¿cierto? Ni porque le puse tal tipo de música le voy a hacer un daño, ni tampoco tal tipo de música específica tiene un beneficio, ¿cierto? Yo diría que pues
poner un montón de estímulos como estos, pues no van a ocasionar un daño como tal, pero no es necesario. Y lo más importante es como acercarse a esa rutina que como familia vamos a tener después de este periodo de licencia, para que el niño se vaya como metiendo en el funcionamiento familiar. Tocaste un tema súper importante, creo que me va a salir un momento las preguntas, todavía tenemos muchas, pero hablemos un poquito de los mitos de la estimulación con diferentes instrumentos. Les voy a poner algunos ejemplos. Baby Mozart, el de lectura, el espejo, el sonajero. ¿Cuál de estos es más fácil de utilizar? ¿Cuál realmente me funciona? Hay unos que dicen que sentar al niño frente al espejo es súper bueno, que ponerle el sonajero hacia un lado y hacia el otro me permite saber si está distinguiendo sonidos de un lado y el otro y si es capaz de perseguirlos. ¿Qué es un mito? ¿Qué es una verdad? Bueno, ese es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de resumirlo lo más simple posible. Con respecto a la música y al sonido, hay cosas claras, hay cosas que no se saben y hay cosas que definitivamente nada que ver. ¿Qué se sabe? Que cuando el niño está enfermo neurológicamente hablando, es decir, niños con daños cerebrales, niños prematuros muy severos, pues muy chirriquiticos, hay cierta terapia musical que no es lo mismo que ponerle una pieza musical. La musicoterapia es una terapia que tiene unas características con unos instrumentos que tratan de ayudarle al niño a adquirir unos ritmos en ciertas actividades biológicas, como por ejemplo la succión, la conciliación del sueño, que son situaciones muy naturales para el niño sano, pero que están muy desordenadas o no se logran en el niño enfermo. Entonces la musicoterapia como tal, el tratamiento de anormalidades a través de instrumentos musicales, está claro que funciona, que hay unos pacientes que se benefician, que se requiere un entrenamiento del terapeuta y que no es poner música, ¿cierto? Eso tiene unas pautas particulares. En el otro extremo tenemos poner música como Baby Mozart. Entonces la música sí tiene un efecto fisiológico en los bebés, básicamente en la capacidad que tienen de regular su respiración, de regular su frecuencia cardíaca, de conciliar el sueño y de sostener el sueño, pero no Baby Mozart. ¿Qué se sabe? Que los bebés adquieren placer y secretan unas sustancias que los ayudan a conciliar el sueño y a sostenerlo durante más tiempo, pero las características de esta música o de estas piezas son monótonas, repetitivas, en tonos muy agudos, o sea, campanitas, xilófonos, y si vamos a usar la voz humana femenina, sobre todo la voz que se parece a la de una niña. ¿Esto para qué sirve? Se ha usado en niños, volvemos a lo mismo, niños que tienen una normalidad en su desarrollo, niños que son muy irritables, niños que no logran conciliar bien el sueño, niños que tienen dolor, niños que tienen enfermedades graves, y esta música les ayuda a estar un poco más tranquilos, pero tienen que ser piezas musicales muy bien escogidas, bueno, que definitivamente no, que está claramente especificado, que ponerle música desde el vientre lo hace más inteligente, que ponerle Mozart, Chopin desde chiquito lo hace más inteligente, que ponerle reggaetón desde chiquito lo hace más brutico, no, ese tipo de cosas no. Con respecto a las otras técnicas que tú nos especificabas, es muy importante lo que tú dijiste, poner el sonajero nos ayuda a identificar si el niño busca la fuente de sonido. Eso es una herramienta clínica. Identificar la anormalidad o no, porque a las mamás no les podemos entregar la responsabilidad de identificar si algo anda mal con su bebé. Se supone que en un sistema que funcione bien, estos bebés están metidos en un control de crecimiento y desarrollo donde van a identificar esas anormalidades. Entonces, todas estas herramientas que nosotros usamos en la clínica, pues si las mamás quieren, las pueden usar en casa, pero no les podemos dar a las mamás la responsabilidad de que sean ellas las que identifiquen lo que viene mal. Por eso hay un pediatra que coge al bebé desde que nace y le hace su seguimiento y un control de crecimiento y desarrollo. Si algo anda mal en algún momento, el bebé se remite al especialista adecuado. ¿Y el espejo? Caro, ¿tú qué piensas del espejo?
El espejo es, pues como les decía, hay miles de corrientes, miles de técnicas, miles de cosas. Es algo muy utilizado en la disciplina Montessori, ¿cierto? Que ahora se ha puesto de moda como la habitación Montessori en los niños. Entonces está la típica cama de forma de casita, eso no es Montessori, ¿cierto? Entonces, la tiendita. ¿Qué dice Montessori? ¿Qué decía María Montessori? Hay una tríada que son el niño, el adulto y el entorno, que van a promover el desarrollo del niño. Entonces, el ambiente adecuado, seguro, va a promover el desarrollo del niño, y el adulto va a ser un adulto que acompañe, que va a promover que ese ambiente esté de manera apropiada y segura, pero que no va a intervenir. O sea, ella sí era muy enfática en que el adulto no va a estar ahí cargando, haciendo, mostrando, poniéndole, ¿cierto? Entonces, en los ambientes Montessori, todo está al alcance del niño de acuerdo a su necesidad y a su ciclo vital. Entonces en el pequeño, pues que lo hemos hablado aquí en los otros live, el piso es muy importante, ¿cierto? Que esté en el piso, tanto por seguridad, pues porque el piso no se va a caer, ¿cierto? Cuando tenemos al niño en la cama de los papás, en un sofá o algo así, pues primero tiene el riesgo de una caída, segundo el riesgo de una asfixia postural, ¿cierto? Entonces si está en el piso o en una colchoneta bajita, ¿cierto? Que sea firme en el piso y que esté cerca a un espejo que también está como a ese nivel, entonces el niño va a poder moverse libremente, ¿cierto? Y digamos que ahí nos engranamos con este cuento del movimiento libre, sin riesgo de una caída o un accidente, y en la medida en que ya empieza a adquirir control postural, pues va a empezar a mirarse en el espejo y va a adquirir la conciencia corporal, y pues va a desarrollar muchas cosas porque se está viendo reflejado, entonces empieza a descubrir otras funciones y otras partes del cuerpo. Es algo que podemos hacer, ¿cierto? No es que en toda casa se tenga que tener pues un espejo a nivel del piso, es de acuerdo, como les he dicho, a nuestras creencias, a nuestra rutina, a cómo funcionamos como familia, ¿cierto? Hay familias que no tienen habitación para el niño, ¿cierto? Entonces no tenemos que correr a cambiar toda la sala de la casa o la habitación de los padres porque necesitamos el espejo. No es necesario. Si es posible, se puede poner y se podrán adquirir algunas habilidades con esto. Perfecto. Paola Andrea Ríos nos dice: mi bebé cumplió 2 meses y mueve su cabeza de manera muy brusca. Son movimientos repentinos. Muchas veces se golpea fuerte contra el pecho cuando lo tenemos cargado. ¿Esto puede afectar en algo al bebé? Bueno, depende. Así como ella nos lo cuenta, ¿cierto? Tratando de ser un poquito responsables con la información. Hay unos movimientos repetitivos de los lactantes, o sea, de los menorcitos de 24 meses, que son bastante comunes y que se ven sobre todo cuando están muy molestos o están muy cansados y no logran conciliar sueño, que es este movimiento y este, ¿cierto? Incluso se pueden golpear contra la cama o contra la pared, son normales. Pero si el movimiento es este, así como ella nos lo está relatando, que se golpea el pecho, probablemente es otro tipo de movimiento que amerita una consulta. Habría que revisar bien porque los movimientos usuales no son de caída de la cabeza, sino hacia atrás o hacia los lados. Cuando hay caída de la cabeza, eso tiene una connotación particular y en todas las edades implica la necesidad de una consulta. ¿Con qué especialista debería consultar? Con un neurólogo infantil. Joana Ospina nos dice: si al bebé no le gusta estar boca abajo, ni siquiera para un pequeño masaje, ¿cómo puedo ayudarle para que tenga más soporte de la cabeza y los brazos? Cargar el bebé es un excelente estímulo, ¿cierto? Tenerlo cargado y tenerlo ajustado pues al cuerpo de la mamá, como hablábamos ahorita, va a promover, digamos, que esté erguido, ¿cierto? De hecho es más natural que tenerlo boca abajo y menos peligroso, ¿cierto? Lo que pasa es que el niño pues en algún momento estará pesando un poco más de lo que podemos soportar durante todo el tiempo, y fuera de eso la mamá necesita tener pues las manos libres. Entonces en este caso el porteo es algo que es una alternativa que podemos utilizar, ¿cierto? Para que el bebé esté erguido, tenga un mejor, digamos, que vaya adquiriendo ese control de la cabecita y no tenga que estar boca abajo.
Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría, no sé si podemos hacerle de alguna manera, alguna mímica explicación a la mamá, porque creo que no todas tienen claro qué es el porteo y cómo debe hacerse. Ok, el porteo es la actividad ancestral de cargar a los niños, la mamá generalmente, mediante dispositivos, ¿cierto? Mediante cosas que hacen que el niño esté sujeto al cuerpo de la mamá y la mamá esté con las manos libres, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que hay formas de tener al niño de una manera ergonómica, ¿cierto? Para que el niño esté cómodo y la mamá también. Comercialmente hay muchos cargadores, ¿cierto? Que hacen que el niño esté mirando hacia adelante y que, digamos que las piernitas. Sí, las piernitas, pues que el dispositivo sea muy cercano como a las caderitas, entonces el niño queda como colgando, con todas las piernas colgando. La técnica pues adecuada para portear a un niño independiente, porque hay muchos tipos de objetos para cargar al bebé, es que el niño esté como en la posición de ranita, ¿cierto? Con las caderas abiertas, ¿cierto? Con las rodillas más arriba que las caderas, ¿cierto? Con las rodillas flexionadas así, y pues en esta edad, que son los pequeñitos, que estén con la columna curveadita, porque van a estar aquí en el pecho de la mamá, ¿cierto? Entonces, cualquiera que sea el objeto con el que lo voy a cargar, que el niño quede en esa posición, ¿cierto? Que esté cerca a la cabeza de la mamá y que de manera tal que yo pueda estar observándolo para que pueda estar revisando la respiración del bebé. Perfecto. Valía la pena la aclaración y contar cómo se hacía. Nos dicen lo siguiente: el gateo y sentarse en mellizos es igual que cuando se tiene un solo bebé. Bueno, la pregunta es un poco difícil de comprender hacia dónde va, pero la podemos responder de dos maneras. Los mellizos no son iguales y hay uno que se sienta antes que el otro, y eso no es un problema. Hay uno más aceleradito que el otro, y si lo hacen al mismo tiempo tampoco ocurre ningún problema. Lo que sí está claro es que ser mellizo no justifica un retraso en la adquisición de los ítems, ¿cierto? Hay una cosa, y es que la mayoría de los bebés que nacen de un embarazo múltiple nacen antecitos del tiempo especificado, pues porque obviamente el embarazo no aguanta hasta el final, y uno tiene que hacer una corrección del tiempo de vida, lo que llaman la gestacional corregida, y es que si nació antes de tiempo, yo debo esperar a que cumplan las semanas que se supone que debía tener para nacer, y a partir de ahí contar que gana meses neurológicos. Entonces es muy común, si por ejemplo nacieron de un embarazo múltiple, que los bebés tengan 5 meses, pero realmente se adelantaron un mes completo para nacer, entonces neurológicamente tienen realmente 4 meses. Entonces yo debo evaluar que cumplan lo que debe cumplir el de 4 meses, no el de 5. Pero bajo toda circunstancia, cualquiera de ellos debe cumplir sus metas de desarrollo dentro del tiempo que está estipulado, ¿cierto? Que no es una línea recta, que si de aquí para allá no lo cumplió está mal, sino que es como un grupito como de tiempo en el cual uno les puede dar tiempito a que hagan su proceso, pero lo más común es que uno vaya más adelante que el otro. Carlos Andrés Muñoz nos dice: a nuestro bebé de 2 meses le llama mucho la atención la pantalla del televisor. ¿Puede ser nocivo para su desarrollo? Caro, ¿no se quieres contestar? Pues sí. Un niño de 2 meses no tiene nada que estar haciendo frente a una pantalla. ¿Es nocivo? Sí. Hay suficiente literatura científica que demuestra los daños y las alteraciones en el desarrollo con la exposición a las pantallas. ¿Por qué es atractivo? Porque hay movimientos rápidos, porque hay cambio de colores, luces, sonidos, entonces eso digamos que sí podría ser hiperestimulación, ¿cierto? Entonces un bebé, pues un menor de 2 años no debe estar al frente de una pantalla nunca, lo dice la Academia Americana de Pediatría. Entonces, ¿y qué cosas traen el desarrollo? Muchas dificultades. Hay un libro muy bonito que se llama Educar en el asombro y habla precisamente de eso, de las consecuencias de las pantallas en todo, en el desarrollo de los niños y en la sociedad que estamos en este momento creando frente a las pantallas.
Bueno, nos están preguntando algo, es bastante repetitivo y antes de contestarla creo que es pertinente decirles que no estamos hablando, como decías ahorita, del logro de las metas, sino de las alertas que debemos tener de acuerdo a la edad que tiene nuestro bebé, que no se hayan logrado ciertas acciones. Nos están preguntando dos cosas. Una, ¿a qué edad aproximadamente debo tener una alerta si mi bebé no se ha sentado? Y otra, el gateo. Bueno, se ha establecido una edad alrededor de los 6 meses para adquirir el sedente o estar sentado, pero hay niños que se pueden demorar hasta los 8 meses. Cuando el bebé no se ha sentado, no sentarse es solo un dato. Si el niño no se sienta, pero además hay otras cosas, a los 6 meses es muy anormal. Por ejemplo, el niño no se sienta, pero además viene de no sostener la cabeza y nunca la sostuvo, o además de no sentarse convulsiona, o además de no sentarse no sonríe, o además de no sentarse no balbucea. De entrada a los 6 meses es muy anormal. Si el niño todo está bien y a los 6 meses no se ha sentado, le doy tiempo, porque los niños cada uno tiene su ruta. Cuando dice uno, bueno, esto ya se me está quedando y tengo que empezar a identificar a partir de los 8 meses en adelante. ¿Qué pasa con el gateo? Del 10 al 30% de las personas perfectas en su desarrollo nunca gatean. Entonces el gateo es bonito, ayuda a la exploración, es un paso previo a la marcha, pero el niño que no gatea y se para y camina, caminó. La meta final es desplazarse, la meta final es ser independiente. Si gateó o no gateó, la razón por la que no estamos gateando tanto como antes, hay muchas teorías y hay muchas que dicen que es que ya los niños no están tanto en el piso, ni interactúan tanto con animalitos pues con los perritos, las gallinas, los patos, con lo que interactuaban los niños de décadas atrás. Pero la no presencia del gateo no preocupa. Ahora, un niño que a los 8 o 9 meses no gatea, pero además no se sentó, pero además no agarra, es otro contexto, ¿cierto? Entonces, la meta no lograda, depende del momento, es según lo que pasa con el niño. Todo el contexto que hay. Exactamente. Otra cosa importante con el gateo es que a mí me gusta llamarla más fase de desplazamiento o de arrastre, porque hay niños que esta fase no la hacen en cuadrúpedo, ¿cierto? Sí. Entonces hay como 5 patrones. Hay niños que se desplazan sentaditos, arrastrándose así, y de ahí pasan a pararse, ¿cierto? Hay niños que se arrastran así, como el soldadito, ¿cierto? Hay niños que reman con una pierna y la otra sí la ponen sobre la rodilla. Todos estos son patrones de desplazamiento de esta etapa. Entonces, mi niño no gatea, bueno, miremos a ver si es que está haciendo otro tipo de patrón. Y otra cosa muy importante es que tal vez ese niño que empezó a caminar muy rápido, no gateó antes de caminar, pero pues lo va a hacer. Va a gatear, porque a las mamás les preocupa, no, es que no desarrolla el patrón cruzado, entonces le va a ir súper mal en la lectoescritura o le va a ir mal en matemáticas. Pues primero, esto no es cierto. Es un mito. Sí, es un Pero segundo, si le sigue preocupando, igual después de que camine, sígalo poniendo en el piso y juéguele bajito y él va a gatear, ¿cierto? O sea, va a tener que arrastrar a sacar algo debajo de un sofá, a coger la pelota, se le cae algo. Entonces, pues, por eso como Caro dice, en el contexto del niño ya miraremos si es algo que debemos observar o simplemente es que es un niño que empezó a caminar rápidamente. Bueno, pues se nos está acabando ya el tiempo. Nuevamente, como siempre les decimos a todas aquellas mamás que no les alcanzamos a contestar sus preguntas, no se preocupen, lo vamos a ir haciendo en el transcurso de la semana. Todavía nos quedan muchísimas. Les pedimos disculpas, en realidad el tiempo esta vez fue demasiado corto. No me quisiera ir sin recordarles nuevamente que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el @soytupediatra, que si se perdieron alguno de los live que hemos tenido durante estas casi 9 semanas que hemos estado con ustedes, los pueden repetir en nuestro canal de YouTube con el usuario @soytupediatra. Recuerden que nos volvemos a ver esta semana el jueves, porque el jueves tenemos una sorpresa súper importante para ustedes, súper bonita, no se la pierdan. Además vamos a anunciar a todas las ganadoras de la sorpresa que vamos a tener con la sorpresa del jueves, que casi se las adelanto. Así que pues no se la pierdan. Antes de irnos vamos a hacer otras 2 preguntitas y cerramos con unas conclusiones para que las mamás digamos
queden un poquito más tranquilas con el tema que hablamos el día de hoy. Paola Infante nos dice: mi bebé de 4 meses no tiene agarre voluntario, le pongo juguetes y no le llaman la atención. ¿Es esto normal? Una cosa es que no agarre y otra es que no le llamen la atención, ¿cierto? Porque una cosa es que le interesen y no logre cogerlos porque no abre la mano o porque lo intenta y no lo alcanza o porque las manos están absolutamente quietas. Otra cosa es que no le llamen la atención, es que la mamá, por más de que intenta que el niño le enfoque la atención en el objeto, al niño no le importa y se distrae con otra cosa. Si la pregunta ¿es esto normal? La respuesta es no. Pero habría que entrar a mirar si realmente es que el objeto no es el adecuado, si el problema no está en que no le llame la atención, sino que está más en la motricidad, si el problema no está en la motricidad, sino que simplemente es un niño que tiene alguna alteración visual. Entonces, digamos que en conclusión, no es normal, pero no necesariamente habla de un problema grave. Habría que entrar a mirar todo ese otro contexto, mirar qué es lo que está sucediendo y si podemos hacer alguna intervención rápida que se haga sencillamente en casa, pero vuelve y juega. Si el niño no lo está logrando, hay que consultar. Perfecto. Hay 2 preguntas más que quisiera hacer. Una se me perdió ya. Nati González nos dice: quisiera saber qué opinan de las clases de macrogimnasia, estimulación acuática. Mi bebé tiene 3 meses. No conozco el término macrogimnasia. Estimulación acuática, pues son actividades lúdicas en el agua. Si la mamá es una mamá que le gusta hacer actividad en el agua, si tiene el medio, pues si tiene la piscina en la casa, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero no le va a traer grandes beneficios, ni hay que meterse pues en el cuento de tengo que ir a conseguir estas clases, ¿cierto? Ya pues como por la parte de pediatría, no sé si hubiera una contraindicación como para un bebé tan pequeño meterlo en una piscina. Depende del paciente en particular, pero no es necesario. O sea, si la mamá lo quiere hacer y le parece chévere y disfruta hace rato y su hijo lo disfruta y tiene las condiciones adecuadas respiratorias, de oído, no hay ningún problema. Pero no debemos generar una expectativa irreal de que eso le va a generar unas grandes ventajas con respecto a los niños que no la hacen, porque estaríamos incurriendo en un error. Perfecto. Y para cerrar las preguntas, nos pregunta Jen Gamboa: gatear de para atrás, ¿por qué y cómo remediarlo? Muchos niños empiezan a hacer este patrón al inicio de esta etapa de desplazamiento, ¿cierto? También es de observar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si es una etapa inicial, no pasa nada. Podría ser indicador de alguna otra cosa, de pronto de una asimetría en la fuerza de los miembros superiores respecto a los inferiores. Entonces, todos, digamos que esos detalles que a uno como padre le generan como ansiedad o angustia, consúltenlo con su pediatra y que el pediatra observe qué es lo que está pasando, ¿cierto? Si es un patrón normal porque el niño está en una etapa inicial del desarrollo de esta área, o si es algo que sí debemos, digamos que estudiar más a fondo. Perfecto. Bueno, ahora sí, para concluir, para cerrar el día de hoy, una conclusión. Yo diría que quiero que a las mamás les quede súper claro que la mejor estimulación es la cotidianidad. Claro. Y yo creo que para estimular al bebé, pues uno debe seguir pues como ese sexto sentido o el sentido común, ¿cierto? Lo que sea más cómodo para mí como mamá, y si yo necesito una orientación o algo así, pues no está mal ir donde alguien que yo considere más experto, pero no es necesario salir de casa para promover el desarrollo de mi bebé. Ya para cerrar, yo les quisiera decir lo que hemos venido hablando, y es nuevamente la presión social. No se dejen presionar, cada bebé tiene su tiempo, su desarrollo es diferente al bebé de la vecina, de la amiga o de la prima, y por ende no deberíamos estar en una competencia con cada bebé. Si tienen alguna alerta que estén evidenciando de acuerdo a las metas que deben estar cumpliendo, de acuerdo a la edad que tiene su bebé, consulten con su pediatra. No se arriesguen a hacer cosas que otras personas les dicen, porque el único que las puede, digamos, medicar, prescribir o decirle realmente lo que está pasando con su bebé es un especialista. Que tengan una muy buena noche, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves. Recuerden, las citas el jueves, no se lo pierdan porque va a haber sorpresas y muchas mamás ganadoras. Que estén muy bien y muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, chao.